Valoración secundaria. Técnica que revisa por sistema los hallazgos clínicos objetivos y significativos del estado físico y mental de un paciente o víctima, considerando sus signos y síntomas. Tengamos presente que signo es lo que se identifica clínicamente del paciente y síntoma aquellas cosas que informa el paciente. Nuestra interpretación, nuestros hallazgos. En valoración secundaria se determinan con más objetividad las condiciones clínicas del paciente que podemos presumir en valoración primaria. Damos paso ahora a los siguientes temas de valoración secundaria. La temperatura nos indica el estado de riesgo que tiene el paciente frente a posibles infecciones. En el caso de los niños, la temperatura puede ser un indicativo previo para las convulsiones. En el caso de los adultos, la hipotermia también es un alto riesgo, al igual que en los niños. Sobre todo en recién nacidos, la hipotermia es un factor de riesgo altísimo. Los centros reguladores de la temperatura son el hipotálamo, las glándulas sudoríparas, la piel y los músculos. Auscultación cardíaca. En la auscultación cardíaca podemos encontrar foco aórtico, foco pulmonar, foco tricuspidio y foco mitral. Está el foco aórtico accesorio, pero no lo vamos a nombrar. Aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral. Muy importante que se tomen los pulsos comparativos tanto de la auscultación como de los pulsos distales. Escuchemos ahora los ruidos cardíacos normales. Es muy importante que consideremos la frecuencia, la intensidad y la duración. En algunos casos incluso la asistolia, ausencia del ritmo cardíaco. Y es también importante conocer la ubicación de los pulsos, temporal, carotidio, braquial, femoral, pupitro y pedial. Dentro de la valoración secundaria se requieren para confirmar o descartar lesiones, incluso osteomusculares. En valoración pulmonar, es importante que tengamos presente que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón, los puntos de auscultación son los ápices y los bases, punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para auscultar todo lo que tiene que ver el pulmón desde la parte anterior como desde la parte posterior, y en la parte posterior tenemos los mismos puntos de ocultación con la diferencia que consideramos la ubicación de las escápulas. Al paciente le pedimos que tome aire y lo expulse y verificamos los mismos puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, buscando que los ruidos sean limpios, claros y que no generen esfuerzos o condiciones de dificultad para el paciente. Incluso le pedimos al paciente que nos apoye refiriendo 33 para confirmar el eco del sonido. 33, 33, 33, 33. Este es un murmullo vesicular normal y una condición normal de ventilación. Para el caso de los ruidos crepitantes, hacen relación a broncoobstrucción, condiciones que impiden la entrada y salida de aire de manera correcta. Factores con gorgoteo hace relación a pacientes que tienen secreciones líquidos dentro de la cavidad pulmonar, alvéolos, como en el caso de los hemotoras, que impiden que el aire se mantenga de manera permanente y genera esa sensación de burbujeo. El estridor es un ruido muy característico que se identifica a nivel del cuello, donde se le escucha al paciente
un laringoespasmo o incluso un club laringio, consecuencias de situaciones clínicas por inflamaciones, como es el caso de reacciones alérgicas. En el caso de la sibilancia, hacemos relación que la broncoobstrucción, el cierre del espacio ventilatorio, lo que genera un efecto de silbido. Eso es muy característico en los pacientes que presentan crisis asmática. La parte ventilatoria está muy relacionada con la saturación, que es el porcentaje de oxígeno que llega a las células y nos identifica la ventilación del paciente. En este caso, por ejemplo, vemos una curva de ventilación. El pulsoxímetro nos indica la saturación como la frecuencia cardíaca. En el caso de estos pacientes pediátricos observamos los sonidos que son audibles de manera directa y externa sin necesidad del fonendoscopio, donde representa un claro proceso ventilatativo. Acá vemos un paciente con tórax inestable, que es evidente el cuadro de dificultad respiratoria que presenta. Tórax inestable hace relación cuando a un paciente se le fracturan dos o más costillas o una costilla se fractura en más de dos partes y obviamente es una condición de alto riesgo para la ventilación del paciente. En la parte torácica es muy importante verificar los ruidos respiratorios, las condiciones de dificultad sumadas a los resultados de la saturación, la perfusión distal, que le brindan información sobre el estado respiratorio del paciente y ventilatorio. En la toma de tensión arterial es muy importante que el paciente esté cómodo, no colocar la campana debajo del brazalete. Frente a la toma de tensión arterial se debe considerar el equipo, el brazalete. Tenemos nuestras mangueras, nuestro manómetro, obviamente con su llave de apertura y de cierre, nuestra pera y obviamente acompañada de nuestro fonendoscopio. La interpretación de la toma de la tensión arterial es muy importante. El primer sonido nos representará la sistólica, el segundo sonido nos representará la diastólica y obviamente su interpretación frente a las condiciones hemodinámicas del paciente. La respuesta pupilar es muy importante considerarla porque nos da una indicación del estado neurológico del paciente. Su respuesta cerebral está muy relacionada con su respuesta neurológica, está muy relacionada con la escala de Glasgow, considerando las posibles lesiones que pueden tener pacientes en el caso de presentar traumas craneoencefálicos o también en casos de intoxicaciones, como en el caso de las intoxicaciones por órganos fosforados, plaguicidas, puede generar alteración de la respuesta pupilar. Es importante mirar la respuesta pupilar, la reacción de la respuesta ante la luz, cuando son reactivas a la luz o no son reactivas a la luz, el reflejo consensual que hace relación a la respuesta de la pupila contraria a la cual se está dando el estímulo luminoso, isocoria cuando las pupilas son iguales, miosis cuando son pequeñas, midriasis cuando las pupilas quedan plenas o dilatadas, y anisocoria cuando los pacientes tienen una pupila de un tamaño y la otra de otro. Generalmente indican daño cerebral, traumas craneoencefálicos o incluso eventos cerebrovasculares. En el caso del abdomen es muy importante mirar desde la parte externa si hay lesiones
evidentes, laceraciones, inflamaciones, edemas, sangrados, empalamientos o elementos incrustados en la cavidad abdominal, heridas como heridas por arma de fuego, heridas por arma cortopunzante, pacientes incluso con evisceraciones. Es muy importante verificar si el abdomen es doloroso a la palpación, si el paciente se queja al dolor o se evidencia alguna indicativo de dolor. Se inicia con una valoración superficial, luego profunda, siempre en las manecillas del reloj, y es muy importante considerar la parte anatómica. De acuerdo a donde usted esté valorando, recuerde cuál es el tejido u órgano que está en la parte que corresponde al área que está haciéndose la valoración. Si no se tiene el valor de los signos vitales y no se conocen, ni mucho menos se interpretan, hemos perdido gran parte de la información que nos puede dar el paciente. Recuerde que hay dos tipos de signos vitales: los signos vitales objetivos, que son los que nos dan unos datos, unos números exactos, y los signos vitales subjetivos, que son aquellas interpretaciones sobre la valoración que nosotros hacemos. Esto lo relacionamos con la condición del paciente, los signos y síntomas encontrados y todos los hallazgos anteriormente descritos. La escala de Glasgow valora básicamente tres respuestas: la respuesta ocular, la respuesta motora, la respuesta verbal. Cada una tiene una puntuación, se deben hacer independientes y luego se hace una sumatoria. El puntaje máximo de la escala de Glasgow es de 15 puntos sobre 15 posibles. Evaluación, sea ocular o sea motora o sea verbal, y sobre ella da la puntuación para al final hacer una sumatoria. Hay unos casos muy específicos, por ejemplo en el caso de la decorticación y la descerebración. Vemos en la imagen la decorticación, que el paciente tiende a tener las manos hacia adelante y los pies prensados, y en la descerebración las manos tienden a ir hacia la parte posterior. Es muy importante tener en cuenta la valoración neurológica, que va amarrada con nuestra respuesta pupilar, porque sobre ellas es que nos va a dar indicativos de la severidad en el caso de trauma craneoencefálico. Dentro de la valoración secundaria es muy importante lo que veamos del paciente. Recordemos que signos son lo que nosotros podemos identificar clínicamente y síntomas los que nos refieren los pacientes. Esa comunicación no verbal, el paciente solamente sus facciones pueden representar dolor, angustia, opresión, sensación de desorientación. Hay casos específicos como por ejemplo signos de mapache, signos de Batley, como en el caso de trauma encefálico, que nos indican lesiones en base de cráneo. El síndrome de Cullen, por ejemplo, en los pacientes con trauma abdominal, las quemaduras. Hay que ser muy detallistas sobre heridas, hemorragias, el color de la piel, presencias de empalamientos, laceraciones, incluso amputaciones se pueden evidenciar. Entonces, todo esto lo hacemos con una valoración cefalocaudal un poco más detallada. Cabe aclarar que si al paciente hay que retirarle la ropa, es muy importante considerar que existe y debe haber una cadena de custodia de las prendas, debe haber una justificación para el retiro de la ropa, debe haber una justificación para el corte de la ropa, y siempre preservando la intimidad del paciente y protegiéndolo obviamente de mayores complicaciones como por ejemplo la hipotermia. Con esto culminamos nuestro video de valoración secundaria. Espero sea muy útil en su proceso de formación y no me resta más que decirle que muchos éxitos.